Hola, me da mucho gusto saludarles. Soy Felipe del Castillo, director de Trigo y Miel en México. Y bueno, a través de esta enseñanza, quiero iniciar una serie para compartir con ustedes algo que es transformador. No solo porque está en la Biblia, en sí, ¿verdad? Claro, todo lo que la palabra de Dios nos enseña es transformador. El lema de Trigo y Miel es enseñando principios que transforman vidas. Pero en sí el tema que vamos a desarrollar, que espero desarrollar, es muy amplio, pero voy a usar solo dos personajes de la Biblia, tres personajes de la Biblia que están involucrados en dos historias para aprender propósito y destino. Así que es la serie que estoy titulando Propósito y Destino, que voy a estar mencionando la vida de Abraham y Lot. Primero de Abraham y luego con relación a Lot, y luego la vida de Sansón. Son dos historias separadas, una está enfocada en Génesis realmente, donde hay la mayor parte de la historia de Abraham y Lot, y la otra de Sansón está en el libro de los Jueces. La historia de Sansón abarca los capítulos 13, 14, 15 y 16 del libro de los Jueces. Y bueno, de Abraham es uno de los personajes más mencionados en la Biblia, pero de Lot está ahí contenido en Génesis capítulo 12, tal vez al 20 más o menos, donde se narra un poco de la vida de Lot. Y vamos a aprender, si me permites explicarlo de esta manera, cómo estos dos personajes, llamado Lot, conectado con Abraham, y Sansón, llamado a ser juez de Israel y a liberar a Israel de los filisteos, no alcanzaron su destino correctamente. Podemos decir que Sansón hizo parte de su propósito, pero no lo hizo realmente como Dios hubiera querido. Aunque al final de su vida Sansón cumple en parte más de su propósito en los últimos minutos de su vida que en toda su historia como juez, pues no hizo las cosas como Dios hubiera deseado. Y de Lot definitivamente no alcanzó su destino y dañó su destino y propósito. Encontré esta verdad en la Biblia, que muchas veces para definir algo se usa la expresión de lo que no es. Por ejemplo, para definir la oscuridad, si tú vas a un diccionario o buscas alguna definición de qué es la oscuridad, te van a decir que la oscuridad es la ausencia de luz. Entonces no hay en sí una manera de definir la oscuridad, sino diciendo lo que no es. La oscuridad es cuando no hay luz, la ausencia de luz. Y la Biblia también habla de esta forma de definir una verdad en la palabra de Dios como la del amor. Y cuando dice la Biblia en 1 Corintios 13, llamado el Salmo del Amor, lo que es el amor, en sí hablando del amor divino, dice el versículo 4 y 5, para que relacionemos esta verdad también definiendo una verdad con lo que no es. Dice 1 Corintios 13, 4 y 5, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, el amor no hace nada indebido, el amor no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y si bien sí se define en algunas porciones o algunas partes de estos tres versículos, 4, 5 y 6 de 1 Corintios 13, que es el amor, es sufrido, es benigno, se dice más lo que no es. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 expresiones de lo que no es el amor o lo que no hace el amor, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de lo que es el amor o qué características tiene el amor. Entonces es bien importante que aprendamos que a veces en la Biblia aparecen los errores de los personajes bíblicos. Aparece
¿Por qué la Biblia no disimula o no detiene un poco hablar de los errores de David, de los errores de Moisés, los errores de Salomón? ¿Por qué los plantea como lo demás que está haciendo Dios, las proezas, las hazañas, las bendiciones? También enseña la Biblia o nos transmite los errores para aprender lo que no hay que hacer. Dice la Escritura que lo que está escrito fue escrito para que nosotros aprendamos de esto que está escrito. Entonces, en esta serie vamos a estar viendo los errores de Lot más adelante y los errores de Sansón que los hicieron no alcanzar su destino y propósito. Empecemos entonces la serie definiendo qué es propósito. ¿Qué es propósito? Bueno, dice el diccionario que propósito viene del latín propositum, y se establece este vocablo con un prefijo pro hacia adelante, y pro, que es hacia adelante, y positum, que es el participio de poner, ponere. Literalmente sería poner hacia adelante o lo que ponemos hacia adelante. Propósito es lo que ponemos hacia adelante. Yéndonos a la palabra de Dios, propósito es lo que Dios prepara para que nosotros entremos en él. Lo que Dios pone delante de nosotros para lograr aquello para lo cual Él nos formó, nos hizo nacer y nos alcanzó o le conocimos. El propósito, dice otra definición, amplificando la verdad de qué es propósito, es la determinación que tiene una persona por hacer o dejar de hacer una acción. Para lograrla se necesitan ciertos sacrificios, la fuerza de voluntad para realizar el cometido de lo que se planteó. Pero es la determinación que tiene una persona por hacer o dejar de hacer una acción. El asunto es que la mayoría de nosotros, los seres humanos, carecemos en una manera clara de propósito. Muchos de nosotros o muchas personas viven en la vida sin propósito y realmente no viven sino sobreviven. Se levantan, vamos a hablar de una vida adulta normal, van a trabajar, regresan a su casa con su familia, lo hacen de lunes a viernes, algunos de lunes a sábado, y el sábado y el domingo cambian un poco la rutina, tal vez viajan a algún lugar, salen con la familia el sábado, o el domingo a algún otro lugar. Los cristianos, pues el domingo venimos a buscar a Dios, nos reunimos en una congregación, etcétera, y algún otro día entre semana. Pero a veces se vive solamente pagando las cuentas. A veces se vive solamente cumpliendo una rutina muy extendida para la mayoría de los seres humanos, sin que realmente tú le preguntes a la persona, oye, ¿sabes para qué naciste? Y te va a decir, bueno, pues nací para casarme y para que tenga mis hijos, les enseñe lo mejor que pueda, disfrute la vida y parta. O van a irse más a esa forma muy burda, natural del ciclo de la vida. Naces, creces, te reproduces y mueres. Y qué triste que algunos nomás tengan eso como el entendimiento de lo que es la vida. No, no, no. Dios para cada uno de nosotros ha hecho un plan. Y cuando Dios permitió que nosotros naciéramos en la célula de nuestra madre y nuestro padre se unieran para formar el espermatozoide, fecundó el óvulo y empezó a formar un ser nuevo, Dios, al permitir que tú y yo naciéramos y llegáramos hasta la edad en que conocimos a Cristo, marcó un propósito para nuestras vidas. El profeta Jeremías lo habla en el capítulo 1, o la Biblia habla de el propósito. Claro, aquí aplica a Jeremías, pero está hablando para todos nosotros. Le dice Dios a Jeremías en el capítulo 1 y verso 5 del libro de Jeremías: antes de que te formase en el vientre de tu madre, te conocí, y antes que naciese, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Aquí lo que Dios está diciendo en el verso 5 del capítulo 1 de Jeremías es que Dios tenía el propósito de que Jeremías fuera profeta a las naciones antes de que naciera, y que Dios lo conoció antes de que viniera a unirse el óvulo de su madre con el espermatozoide de su papá y se formara aquel pequeño ser que empezó a crecer en el vientre de su mamá.
No, antes de eso Dios lo conoció. Quiere decir que para cada uno de nosotros Dios planteó un plan, un propósito de bien. Porque dice la Escritura que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Dios no nos planteó nacer para un propósito de mal o para sufrir. Sí hay sufrimiento en la vida, pero cuando nosotros enfocamos esas dificultades o sufrimientos y nos volvemos a Dios, entonces dice la Biblia que Él hará que todo coopere para nuestro bien. Pero es sumamente impactante entender que antes de nacer, Dios marcó un propósito para Jeremías de ser profeta y también lo hace para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros no nació por accidente, no nació por casualidad, y eso debe motivar y revolucionar nuestra forma de pensar en cuanto a qué hacemos con nuestra vida y para qué dedicamos nuestro tiempo y nuestras horas y en qué nos desgastamos. Porque todos tenemos un propósito y eso debe ayudarte a que independientemente cuál haya sido la historia de cada uno de nosotros al nacer, algunas personas, tal vez, yo platicaba con una persona hace un tiempo que tenía que luchar y tenía que hablar con su mamá, me decía, porque se enteró que su mamá lo quiso abortar muchas veces para que no naciese. Y es un asunto que no habló con su mamá y que él creció, ahora está casado, etcétera, y que cuando se entera de esta situación, cuando era pues de sus hermanos mayores o parientes, tíos, yo no sé, eso le afecta. Entonces, pero yo le decía a él, el chiste es que tú naciste, al final Dios permitió que tú nacieras y te marcó un propósito y ahora has conocido al Señor y ahora sirves al Señor, imagínate. Entonces, realmente sí es verdad que hay veces que el origen o el nacimiento, la crianza, la infancia de muchas personas ha sido muy complicada, pero el punto es que Dios te dio la vida un día para que le conocieses. Principalmente el primer paso del propósito de Dios es que no te pierdas, que no pases la eternidad sin Él, sino que te encuentres con Él y a través de conocer a Jesús y a su Hijo, al Hijo de Dios, Jesucristo, tengas vida en Él, en su nombre, al reconocer el sacrificio que Él hizo en la cruz por puro amor hacia nosotros. Ahí empieza el propósito de Dios en la palabra de Dios bíblico para cada uno de nosotros. El primer deseo que Dios tiene es que no nos perdamos en la eternidad sin Él, sino que le conozcamos. Y al conocerle, entonces vamos a ponderar, vamos a poner como importante su consejo, su palabra, y encontrando en la palabra de Dios, iremos aclarando o se irá aclarando el propósito que Dios tiene para nosotros. Hay una porción bien conocida de la mayoría de los cristianos que motiva o anima a todo aquel que está pasando por una dificultad. Y me refiero a la famosísima porción de Romanos 8:28. Hablando de propósito y destino, escucha por favor Romanos 8:28, porque muchas personas leen una parte del versículo, pero no leen completo el versículo. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y muchos de nosotros o muchas personas se emocionan cuando escuchan que todas las cosas ayudan a bien. Pero ¿a quién? Dice Romanos 8:28 que todas las cosas ayudan a bien. Primero son dos condiciones las que el versículo o la palabra de Dios pone para que todas las cosas, aún las tragedias, y lo digo así, aún las tragedias puedan ayudarte para bien. Y esto es que en el momento que tú estés pasando una dificultad o una situación, cualquiera que sea, tu reacción es amando a Dios. Dice entonces el versículo al inicio, y sabemos que a los que aman a Dios, no a todo ser humano, inclusive no a todo cristiano. Aquí no dice a todos los hijos de Dios, no, a todos los que aman a Dios. Pero Felipe, ¿cómo habrá personas que son cristianas y no aman a Dios? ¿Las hay? Hay personas que se congregan en una congregación por costumbre, que siguen a Dios pues por una muchacha que les gusta, porque los llevan sus papás, porque la esposa lo motiva o el esposo le dice, mira, ve. Y hay muchas personas que se reúnen, pero su propósito o su entendimiento de reunirse no es por amor a Dios. Viven una vida conociendo la Biblia, leyendo la Biblia, pero no entienden, no tienen una pasión por Dios. Así que aquí primero dice que es a los que aman a Dios. En cualquier situación que vivas o que te afecte, que te golpee, si tú reaccionas amando a Dios, dice la Biblia, entonces Dios hará que todas las cosas
cooperen o ayuden para bien. Y luego dice, a los que conforme, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios hará que todas las cosas ayuden para bien a los que conforme a su propósito son llamados. Quiere decir que las personas a las que Dios torna las situaciones que vivan buenas, claro, de bendición, pero también las dificultades, errores y hasta pecados, hará que se tornen para bien cuando la persona sostiene, entiende, vive con la verdad de que tiene un propósito en Dios. Aquellos cuyo entendimiento es de que conforme a su propósito son llamados. O sea, hay dos condiciones. Dios no va a hacer que todo coopere para bien para todos, ni para todos los cristianos, ni para todos los hijos de Dios, sino para aquellos que saben que tienen un propósito en Dios y que Dios los escogió y que conocieron a Cristo de estar en una vida alejada de Dios, sin esperanza y sin Dios. Conocieron a Jesús. Jesús mandó circunstancias y algunas personas, tal vez una persona o varias, a que te compartieran porque tenía el propósito de que le conocieras y conociéndole, leyendo la palabra, estando en su presencia, aprendieras que tienes un propósito único, específico en esta tierra. Y que al entrar en él, entraremos en lo que la gente dice la felicidad humana, hacer el propósito de Dios o cumplir el propósito de Dios, sabiendo que Dios planeó todo, que te dio dones, que te dio habilidades, que toda tu historia desde que naciste está enfocada a cumplir ese propósito y que tú lo encuentras y lo empiezas a cumplir, te da una fuerza para la vida impresionante, porque no te levantas para vivir un día más, te levantas para cumplir el propósito de Dios, te levantas para hacer la voluntad de Dios y que tú entiendes que Dios preparó todo a tu alrededor para que tú hagas ciertas cosas, ciertas verdades que Él específicamente te pide o te mostró que tú tienes que hacer, y andar en ese propósito de Dios te da fuerza. Aparte de que Dios manda toda la ayuda del cielo para lograr que tú logres tu propósito. Él te ayudará, me ayudará a lograr mi propósito. Es decir, quiere decir que cuando yo encuentro, ya que estoy en Cristo, el propósito que Dios tiene para mi vida, y vamos a desarrollar en todos estos temas, en todas estas sesiones de la serie Propósito y Destino, cómo se encuentra ese propósito. Cómo lo conoces, cómo lo aprendes y cómo vas desarrollando, crecer en él y empiezas a caminar en él y lograrlo. Como dice la porción de la Escritura en otra parte del Nuevo Testamento, que hay que caminar en aquellas buenas obras que Dios ha preparado de antemano para que andemos en ellas conforme al propósito que nos dio. Entonces, al estar en la presencia de Dios, al conocer a Dios, al caminar y crecer en conocerle y amarle, Dios va revelando, vamos descubriendo el propósito o las diferentes cosas que Dios nos encarga hacer en esta vida. Y entonces nuestra vida tiene un sentido maravilloso, porque Dios preparó esas obras de antemano, esas acciones, para que andemos en ellas. Y entonces entendemos que toda nuestra historia, a veces los momentos difíciles o los momentos más duros de nuestra vida, Dios los permitió porque tenía una razón, un propósito. Nos iban a ayudar a lograr nuestro propósito. Y entrar en cumplir el propósito de Dios, pues es lo que dicen las personas, les hace felices. Porque entonces estás haciendo algo que nadie más Dios planeó que hiciera y te preparó en toda tu historia personal para que tú lo hicieras, y te dio capacidades, habilidades, dones, talentos. Conociste las personas, te puso en contacto con personas para que te ayudaran o motivaran o te enseñaran a entrar en tu propósito. Entonces esto es impresionante. El propósito y destino que Dios suelta para nosotros es impresionante. Y para desarrollar la verdad sobre el propósito que Dios tenía para Lot, el propósito que Dios tenía para Lot, que es el personaje que vamos a revisar, y luego el propósito que tenía para Sansón, y ese era un personaje que vamos a revisar, pues tendremos que conectar a Lot con Abraham. No podemos hablar de Lot sin hablar de Abraham, porque Abraham es el que cría a Lot para alcanzar su propósito. Y bueno, Lot pierde su propósito, aunque Dios le pone a Abraham a su lado o como un tío
es el tío de Lot, es su sobrino, Lot es su sobrino, hijo de su hermano, y para alcanzar su propósito. Pero Lot no entiende, no abraza lo que Dios le regala o lo que Dios le da para alcanzar su propósito, y Lot termina en la Biblia con una historia terrible. Ya lo mencionaremos cuando estemos en esa sesión, perdiendo lo que Dios le había dado para hacer en esta tierra. Y es que Dios no te escoge para que fracases, te escoge para que triunfes, te escoge para que venzas, te escoge para que disfrutes la vida y bendigas a otro, pero tú tienes que activar tu voluntad y decidir entrar en el propósito de Dios. Y hay cosas que estorban, cosas que nos van a impedir o que nos quieren impedir alcanzar nuestro propósito, pero cuando conoces a Jesús, cuando tienes a Cristo en tu vida, pues dice una porción, ¿verdad? Tú la conoces, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y olvidando lo que queda atrás, a veces el fracaso, la caída, la falla, el tropiezo que alguien más nos pone con un mal testimonio, olvidando lo que queda atrás, me extiendo hacia adelante para ver si logro asir o tomar el propósito para el cual Dios me ha llamado. Prosigo hacia la meta, dice la carta a los Filipenses en palabras del apóstol Pablo. Muy bien, entonces vamos a leer la porción de Génesis donde la Biblia habla de Lot, y la próxima sesión entraremos en esa línea. Lot y su propósito, cómo Lot, a pesar de que Dios le ayuda a recuperar y lograr un propósito extraordinario, él no lo logra, lo arruina, y es una gran lección para que nosotros no nos suceda. Aprendamos de Lot y cuidemos nuestra vida de en sí alcanzar el propósito de Dios. Entonces vamos a leer y vamos a terminar esta sesión leyendo Génesis 11, donde se introduce o se menciona a Lot por primera vez. Luego se va a mencionar en muchos otros capítulos, especialmente relacionado con Abraham, y aún en el Nuevo Testamento se va a mencionar, inclusive Jesús menciona a Lot, bueno, no a Lot, pero a su esposa, y dice Jesús en una porción del Nuevo Testamento: acuérdense de la mujer de Lot, porque obviamente si Lot no alcanzó su destino, o estaba casado, se casó, también arruinó la vida de su esposa, y tampoco la esposa de Lot alcanzó su destino. Muy bien, leamos entonces Génesis, la historia de el versículo 27 al versículo 32. Génesis 11, 27 al 32, donde la Biblia menciona por primera vez a Lot. Estas son las generaciones o los descendientes de un hombre llamado Taré. Taré es el padre de Abraham. Y dice: Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Esto es que el papá de Abraham, llamado Taré, tenía 3 hijos. Dice Nacor, Harán y Abraham. 3 hijos. Abraham tenía 2 hermanos, que era uno Nacor y el otro Harán. Y dice al final el verso 27, y Harán engendró a Lot. Parece ser que Harán es el primero que se casa, obviamente, o tal vez era el mayor, ¿va? Y dice, Harán engendró a Lot, pero dice el verso 28, murió Harán, el padre de Lot, antes que su propio papá Taré. El abuelo de Lot, por así decirlo, murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento. ¿Cuál era esta tierra? Ur de los Caldeos. Ellos eran originarios de Ur de los Caldeos, una tierra en Mesopotamia, allá en el Oriente Medio. Y verso 29, y tomaron a Abraham y Nacor, bueno, ya que murió Harán, él había tomado esposa, pero entonces él muere, y dice, también Abraham y Nacor toman para sí esposas, mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, el hermano de Abraham, era Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Y luego la Biblia añade algo sobre la vida de Abraham y Sara. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y luego el verso 31 habla de cómo inicia, yo lo voy a explicar en la próxima sesión, esta historia para bendecir a Lot. Y dice, y tomó Taré, el padre de Abraham, a Abraham su hijo, y a Lot su nieto, hijo de Harán, hijo del hijo que había muerto, ¿verdad? Tomó también a Sarai su nuera,
la esposa de Abraham, su hijo, y salió con ellos de donde ellos eran originarios, de Ur de los Caldeos, para dirigirse a la tierra de Canaán. Entonces ellos salieron de Ur para ir a Canaán, pero llegando más o menos a la mitad, vinieron hasta Harán, una población, un punto que está a la mitad del camino entre Ur y Canaán, y se quedaron allí. Y se quedaron allí, pues vamos a descubrir que se quedaron ahí varios años, tal vez 25, 30, 40 años, y fueron todos los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Ahí vamos a terminar esta sesión del día de hoy, donde por primera vez se menciona a Lot y se menciona el origen de Lot. Se menciona a Lot, que es nieto de Taré, es sobrino de Abraham, hijo de un hermano de Abraham llamado Harán, que murió. Y en la historia que seguiremos leyendo, encontraremos que Abraham, bueno, aquí cuando salen de Ur, como que Taré y Abraham se hacen cargo de Lot. Taré como su abuelo y Abraham como su tío. Pero al final queda solo Abraham para atender o cuidar a Lot. Encontramos que Dios opera una paternidad sobre Lot que él pierde cuando muere su papá. Lot no es responsable de la muerte de su papá, pero queda con esa ausencia. Sin embargo, Dios, en su gracia y su amor, suple la ausencia del padre que muere Lot, el chiquito, y cuando Lot crece, porque esa es la imagen que da esta narración bíblica, ya no crece viendo a su padre, sino a su tío Abraham como un padre y a su abuelo Taré. Entonces Dios suple la ausencia del padre de Lot por Abraham y Taré, y específicamente por Abraham. Vamos a terminar esta sesión y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a todos a entender que no nacimos por casualidad. Tal vez te han asaltado muchos pensamientos de que no tienes propósito, o te has sentido así, como que Dios permitió que nacieras y dijo, pues hazte bolas ahí a ver cómo le haces. No, porque de tal manera nos amó, que viendo que nuestra vida estaba vacía, sin dirección, que estaba atrapada en tinieblas y en pecado, nos mandó alguien que nos anunciara del Evangelio de Jesucristo y lo que Él hizo por nosotros, la buena noticia de que Él murió por nosotros en la cruz y nos amó antes de que nosotros tuviéramos una reacción de buscarlo a Él. Nos amó siendo pecadores. Y eso manifiesta que Dios tiene interés por nosotros. El que haya mandado una persona a hablarte, a comunicarte de Jesús, que hayas conocido a Jesús, o que estés en esta sesión en algún lugar donde se está dando esta sesión y alguien te invitó para que tú escucharas esta plática, habla de que Dios está tan interesado por ti que envió a alguien para que te dijera que sí tienes propósito, que sí tienes destino, y que muchas personas que han intentado suicidarse, quitarse la vida, que le han pasado por la mente pensamientos de muerte, no es lo que Dios desea. Si hubiera querido Dios que murieras, no hubieras nacido o hubieras muerto a los pocos días de nacido. Pero Dios te conservó la vida, has pasado por situaciones de peligro, de muerte, tal vez ahogándote en un accidente, tomando algún medicamento equivocado, qué sé yo, has tenido sucesos donde pudieras haber perdido la vida y no la perdiste porque Dios tiene un propósito, y el principal propósito es que le conozcas y que luego a través de la lectura de su palabra, de la oración y estar en su presencia, aprendiendo a crecer y a buscarlo más a Él, encuentres el propósito específico que Él tiene para ti en esta vida. Vamos a orar para que entonces todos creamos y entendamos que tenemos un propósito en Dios, y que si hay amigos o amigas que hoy nos acompañan y están viendo esta sesión, pudieran rendir sus vidas a Jesús, porque el primer deseo de Dios para entrar en el propósito que Él tiene para ti es que lo conozcas, y a través de conocerlo en su palabra y con su presencia descubras tu propósito específico. Oremos. Padre, te doy gracias porque cada uno de los que estamos aquí tenemos un propósito y un destino. Yo te ruego por cada hombre y cada mujer que está viendo esta proyección, esta sesión, en el dispositivo que haya sido, una tele o en la forma en que está llegando este mensaje, para que quitemos de nuestro corazón toda idea de que somos fruto de la casualidad o somos fruto de un accidente. Aún los que tienen un inicio complicado,
algunos que conocen la historia de cómo nacieron y está llena de dificultad, te damos gracias porque nos diste la vida. Y al nacer tenemos la oportunidad de conocerte, de tener un encuentro contigo, y al tener un encuentro contigo entramos en una dimensión de luz, de verdad, donde nos comienzas a enseñar el propósito y destino que tienes para nosotros. Yo rechazo todo espíritu de muerte. Diga conmigo, ore conmigo y diga, rechazo todo espíritu de muerte que ha venido o querrá venir a mi vida a insinuarme que la vida no tiene propósito y debo morir, o sería mejor que muriera. Diga, rompo todo pensamiento que yo he permitido de muerte en mi vida. Yo aprecio la vida. Diga, yo aprecio la vida que Dios me ha dado. Y a través de la vida quiero encontrar en Jesús mi propósito y destino. Y si tú nos acompañas por primera vez, di conmigo, Señor Jesús, reconozco que me he apartado de ti y he hecho lo que yo pienso que debo hacer. Diga, he pecado. Queriendo hacer lo bueno, termino haciendo lo malo. Perdóname, Señor, por mis pecados. Y ahora te pido que tú me perdones, que yo creo en ese sacrificio que tú hiciste en la cruz, donde derramaste tu sangre para perdonar y limpiar los pecados de la humanidad, pero los míos. Diga, perdona mis pecados. Hágalo personal. Diga, perdona mis pecados y lávame con tu sangre. Te pido que vengas a mi corazón y rompas toda oscuridad, rompas toda tiniebla y todo lazo y cadena de pecado que me impide entender que tengo un propósito de bien, de paz, un propósito bueno que tú has marcado al darme la vida y al permitirme que hoy sepa que tú me has escogido para un propósito eterno. Diga, te entrego mi vida, Jesús. Tú eres el Hijo de Dios y te pido que tú me dirijas de ahora en adelante. Te lo pido de todo corazón. Renuncio a todo pensamiento de muerte, a toda mentalidad de que no vale la pena vivir, aún pensamientos de suicidio. Renuncio a ello y entrego el control de mi vida a Jesús, el Hijo de Dios. Tómame, Jesús, y ayúdame a través de conocerte a ti y tu palabra, de encontrar no solo que tú me amas y que me has amado antes de que yo pudiera reaccionar hacia ti, pero que también tienes un propósito específico de bien para mi vida. Gracias, Jesús. Amén. Muy bien, les espero en la próxima sesión. Propósito y destino, corre la voz, coméntale a otros amigos que hay varias sesiones y que no se las pueden perder. Soy Felipe del Castillo, transmitiendo aquí o grabándote desde León, Guanajuato, para que esta palabra sea de bendición a tu vida. Nos vemos en la próxima sesión.